Buenos días, hermanos. Vamos buscando en nuestras Biblias. Te invito esta mañana a la carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, donde estamos esta mañana. Y vamos a orar. Vamos a leer el texto primero y luego vamos a orar de nuevo. Vamos a empezar en capítulo 4 a partir del versículo 16. Vamos a enfocarnos esta mañana, Dios mediante, en los primeros 11 versículos de capítulo 5. Pero la palabra dice a nosotros esta mañana: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, con los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que dormamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar de nuevo y pedir la ayuda del Señor de nuevo esta mañana. Pedimos a ti, Señor, esta mañana. En primer lugar, que nos ayudes a cada uno de nosotros esta mañana a escuchar tu palabra. Pedimos que me ayudes a exponer tu palabra con fidelidad. Y si tu palabra tiene para nosotros esta mañana una edificación, que sea que tu palabra lo que nos edifique. Y si esta mañana sentimos corregidos, que sea tu palabra que nos corrija. Si tenemos que ser reprendidos, que sea tu palabra que nos reprenda. Ayúdanos esta mañana. Bendigas tu palabra. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues hermanos, hemos cantado unas canciones muy bonitas esta mañana, ¿verdad? Y espero que
son para estimularnos también en lo que hemos confesado por medio de ellas y que sea lo que llena a nuestros corazones. Pablo escribió a una iglesia de tesalonicenses en Tesalónica que estaba sufriendo persecución y necesitaba seguir madurando en su vida cristiana. Y no somos apartados de esta gran necesidad de madurez. El hecho de que el libro de Salmos, cuando leemos el libro de Salmos, hay un libro entera, el libro 4 en el libro de Salmos, que tiene que ver con las exhortaciones y el ánimo de madurar en nuestra fe en medio de las dificultades y las circunstancias inesperadas en nuestras vidas. Por ejemplo, Salmo 90, versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Que la palabra nos llama a la madurez. La iglesia de Tesalónica necesitaba madurez en el Señor. Por eso tenemos esta maravillosa epístola y carta a los tesalonicenses. El énfasis de la carta a los tesalonicenses es como vemos aquí en la pantalla, firmes en la esperanza de su venida. Y esta mañana queremos ver que la firmeza en esa esperanza se define en cómo vivir, vigilantes y sobrios mientras esperamos el día del Señor cuando Él regrese. Y el texto de hoy se encontramos, como he dicho, en que hemos leído en 1 de Tesalonicenses 5, 1 a 11, y lo he titulado Salvados de la ira, que hemos cantado. Salvados de la ira, llamados a velar. Y lo que vamos a ver a lo largo de este texto, los primeros 5 versículos, vamos a ver lo que Dios hizo por nosotros. Y luego a partir del versículo 6 hasta 11 vamos a ver lo que Dios nos pide a la luz de lo que Dios hizo. Y ahora bien, la constante presión externa bajo la cual vivía la iglesia de Tesalónica generaba en algunos creyentes la peligrosa tentación de ceder a la apatía y la negligencia espiritual. El riesgo de dormirse espiritualmente y adoptar un estilo de vida que no corresponde al Evangelio era una amenaza latente. Ante esta tentación, el apóstol Pablo escribió 1 de Tesalonicenses, y en esas palabras en capítulo 5, con un argumento central y urgente, no solamente para ellos en aquel entonces, pero urgente para nosotros esta mañana. Que dado que somos hijos de día, debemos velar sabiamente, sobriamente, porque Jesús nos salvó de la ira venidera. Y para Pablo, la identidad determina la conducta. Por eso vamos a ver lo que hizo, lo que Dios hizo en los primeros 5 versículos y lo que Dios nos pide en los versículos 6 a 11. Como creyentes, estamos llamados a vivir de acuerdo con que Dios hizo por nosotros. Y el texto que abordamos esta mañana, Pablo utiliza la expectativa del día del Señor para brindar seguridad en Cristo. Por tanto, la certeza de haber sido salvados de la ira venidera no es una excusa para el descuido espiritual en nuestras vidas diarias, sino el motor teológico para mantener una vigilancia activa, sobria y también comunitaria, mientras esperamos el regreso del Señor. Hermanos, en el siglo XXI,
compartimos exactamente los mismos síntomas de negligencia espiritual, las mismas tentaciones y la falsa seguridad que el apóstol combatía en Tesalónica. En la época de la profeta, y podemos ponerlo en contexto de las escrituras, en la época de la profeta Amós, el pueblo de Israel tenía una visión profundamente distorsionada del día del Señor. Podemos leerlo en Amós 5, versículo 18, donde dice el profeta al pueblo de Israel que está esperando el día del Señor. Y dijo a ellos, ay de los que desean el día de Yahvé, porque queréis este día de Yahvé. Será de tinieblas y no de luz. Creían falsamente que este día traería una victoria instantánea y su exaltación sobre todos sus enemigos. Amós les advirtió que sería un día de oscuridad, juicio y tragedia del que no podían escapar aquellos que vivían de espaldas de Dios. El pueblo de Dios pensaba en aquel entonces en el día del Señor en términos solamente humanos. Al igual que en los días del profeta Amós, podemos caer en una confianza ciega que genera una falsa paz y seguridad. Precisamente a lo mejor porque estamos pensando en el día del Señor solamente en términos humanos. Pablo describe a quienes no conectan su identidad en Cristo con su conducta, como personas que viven en la oscuridad. Están ebrios de lo inevitable y distraídos de lo verdaderamente importante. Entonces, los primeros de Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 5, 1 a 11, nos llama a vigilar sobriamente porque nuestra paz y seguridad no depende del optimismo, sino de que Jesús ya nos salvó de la ira venidera. Así que nuestro texto nos reafirma que el día del Señor no debe producir el descuido espiritual, sino una vida diaria, santa, unida y vigilante. Pero la pregunta para nosotros es ¿cómo? ¿Cómo vivimos así a la luz del día del Señor? Pues es importante entendemos que nuestro texto esta mañana no está aislado o divorciado del contexto más amplio de Primera de Tesalonicenses. A partir del capítulo 4, versículo 1, Pablo comienza a impartir enseñanzas prácticas y afirma que la voluntad de Dios, la leemos en capítulo 4, versículo 3, es nuestra santificación. Por tanto, la iglesia está llamada a manifestar esta santidad, dado que son hijos de luz y de día, puesto que Jesús ya nos ha salvado. Surge entonces otra pregunta. ¿Cómo debemos entender el día del Señor? ¿Cómo debemos entender el día del Señor? Para contestar esta pregunta, Pablo empieza en el versículo 1 de capítulo 1 hasta el versículo 5 para explicar cómo debemos entender el día del Señor. Dice, vamos a leerlo de nuevo. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente
que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La intención de Pablo es corregir en la mente de los tesalonicenses, en nuestras mentes esta mañana, corregir el mal entendimiento del día del Señor. Él dice que este día vendrá como un ladrón de la noche. Pues en Lucas capítulo 12, 16 a 21, Jesús cuenta una parábola. Una parábola de un hombre rico y insensato que edifica graneros para guardar sus frutos y bienes. En el contexto de las parábolas que Jesús en aquel entonces está contando, el siervo en esta parábola podemos entender que representa el pueblo de Dios, que pensaba en el regreso del Señor, de su Señor, en términos puramente humanos, a razonar que tardaría en volver. Calcular el tiempo bajo la lógica humana de retraso del día del Señor crea una falsa esperanza. Mateo, otro texto en el mismo Evangelio de Mateo 24, 36 a 44, dice lo siguiente, porque Jesús usa, o Pablo usa la misma eh, figura que Jesús usaba acerca del Señor. Dice Mateo 24, a partir de 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni algunos ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como estos días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino del diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, dice Jesús. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, no vivir a la luz del día del Señor es correr el peligro de descuidado espiritual. Entonces, según 1 de Tesalonicenses 5:1, no tenemos que obsesionarnos con los tiempos y de las ocasiones, sino ocuparnos de vivir como hijos de luz y hijos de día y no de la noche. Entonces, ¿qué significa exactamente ser hijo de luz y hijo del día? Desde la perspectiva bíblica, este no es un logro humano. No es de comportarnos mejor, sino el resultado directo de la soberana gracia de Dios en el corazón. Puesto que el ser humano nace espiritualmente muerto y en tinieblas totales.
Pasar a ser hijo de luz significa que Dios, mediante el Espíritu Santo, le otorga una nueva naturaleza. En esencia, Dios nos recrea por completo. Ser hijo de luz no significa que el cristiano genera su propia luz, sino que refleja la realidad de una vida desde el interior hacia el exterior. Y es una obra de Dios en el interior. Mateo 5, 14 a 16, Jesús en el Sermón del Monte dijo lo siguiente: vosotros, hablando a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, como seres humanos, todo acto que hacemos, toda decisión que tomamos, todo pensamiento que tenemos, toda palabra que hablamos y cada emoción nos conectan con el bien o con el mal. Entonces, a la luz de lo que está diciendo Pablo aquí, teniendo en cuenta el posible problema allí en Tesalónica, ¿es posible que un creyente nacido de nuevo viva como los de la noche? ¿Es posible? Siendo un hijo de luz, vivir de tal manera que realmente vivamos como de la noche. Vivir en un estado de pasividad, enfocándonos tanto en el presente físico, que nos olvidamos de vigilar, discernir los tiempos y prepararnos para el retorno de Cristo, es vivir como los de noche. Vivir de apariencias cuando el corazón está atado a deseos pecaminosos. Deseos pecaminosos. Es vivir en tiniebla. Aunque damos una apariencia contrario de lo que realmente está en nuestro corazón. Asimismo, cuando guardamos rencor o nos lamentamos por nuestras circunstancias, transitamos a la noche. A pesar de ser hijo de día, vivimos como hijo de noche. Si no perdonamos a quienes nos ofenden, si no que juzgamos a unos a otros, o pretendemos justificar nuestras propias acciones, nuestra propia justicia ante los demás, vivimos como si estuviéramos en plena noche. Israel, solo tenemos que pensar en Israel, porque vamos a poner nuestro pensamiento en el contexto de las Escrituras. Israel fue llamado a ser luz a las naciones. Sin embargo, abandonó su llamado y Dios los expulsó de la tierra. En Apocalipsis, Jesús dice a la iglesia en Éfeso: recuerda, por tanto, de dónde has caído
y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendrá pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar, si no te hubieras arrepentido. Hermanos, no podemos separar nuestra conducta de lo que somos, porque Cristo nos salvó. Mateo, otra vez, que no ponemos a partir. Mateo, Jesús dijo con palabras fuertes a los escribas y fariseos lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de todo inmundicia. Vivimos como hijos de luz cuando somos íntegros con lo que somos en Cristo. Que vivimos en armonía, de acuerdo con lo que hizo Dios. Vivimos como hijos de luz respecto a quienes somos en Cristo. Esto se demuestra al hablarnos la verdad. Perdonar las ofensas como Dios nos perdonó. Edificar a los demás. Sufrir por el bien del prójimo. Y amar activamente a nuestros enemigos. Lo difícil. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque somos hijos de luz en Cristo. Así, amamos como Cristo nos ama, cuando amamos incluso nuestros enemigos. Dejando la venganza en los propósitos de Dios. No poniendo la venganza en nuestras manos, pero dejándolo, porque somos hijos de día, no de noche, en los depósitos de Dios. Viviendo de tal manera como dice el apóstol Pedro también, dentro del contexto de todas las escrituras, como dice el apóstol Pedro, si vivimos como así, de hijos de luz, hijos de día, esperamos y nos apresuramos para la venida de Dios. Lo dice Pedro en 2 de Pedro 3, 10 a 12, cuando él está hablando también en el contexto del día del Señor. Y dice el siguiente: lo mismo como Pablo, como Jesús, pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Ese es como debemos entender el día del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo debemos vosotros andar? En santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermanos, ser hijo de luz e hijo del día exige una conducta, una responsabilidad no ajeno de la obra de Dios en nuestro corazón, sino por el hecho de que somos salvos. Y Cristo nos ha dado un corazón, no de piedra, sino de carne. Exige una conducta
coherente en la vida diaria. No podemos vivir una vida, un corazón dividido. La fe verdadera siempre produce frutos de obediencia. En medio de las dificultades y las derrotas en la vida, y también en medio de las bendiciones y las victorias. Queridos hermanos, el Evangelio no solo nos salva, sino que debe saturar toda nuestra vida, todas nuestras relaciones, todas nuestras situaciones y circunstancias, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestros estudios, en el instituto, con nuestros amigos, que aún no son creyentes. Es necesario que entendamos que no somos de la noche, ni de las tinieblas. Por eso dice en esos versículos al final, en los versículos 4 y 5, lo siguiente. Más vosotros. ¿Ven el contraste? Más vosotros. Hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, que no estamos en tinieblas para que tengamos una paz y una seguridad falsa o falsas. Porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces ya hemos visto en esos primeros versículos lo que Dios hizo. Cambiando un corazón, una persona de noche a una persona de día, por su soberana gracia, por medio de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, hermanos, no es suficiente contentarnos con que Dios nos hizo hijos de luz y hijos de día por la fe en Cristo Jesús. También es necesario que no dormamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios mientras esperamos el regreso del Señor. Es necesario. Por tanto, es necesario porque es una realidad, es de vivir a la luz de la realidad de que somos, si somos hijos de día. Por tanto, el hecho de que seamos hijos del día nos afirma en lo que Dios nos pide en los versículos 6 a 11. Lo que Dios ha hecho y lo que nos pide son las dos caras de la misma moneda. Puesto que nos hizo hijos de día, también nos pide que velemos y seamos sobrios, ya que Jesús nos salvó de la ira de Dios. Entonces, esos versículos 6 a 11 surge otra pregunta para nosotros esta mañana. ¿Es posible que un hijo de luz esté espiritualmente dormido? ¿Es posible que aunque somos nuevas criaturas en Cristo, que estamos espiritualmente dormidos? Esto puede ocurrir cuando pensamos que todo está bien en el mundo, o en nuestra vida material, o en nuestro matrimonio, o en nuestra familia, o en nuestros hijos, o en nuestro trabajo. Y bajamos la guardia espiritualmente.
Nos acomodamos al sistema actual en que vivimos y olvidamos que este mundo es temporal. Este mundo es temporal. Nuestras amistades no son eternas. No tenemos que poner una apariencia delante de los demás. Pero por la gracia de Dios podemos vivir como somos. Dormimos espiritualmente cuando actuamos como quienes pertenecen a las tinieblas, aunque nuestra identidad real es ser hijo de luz. Imitamos las obras, las prioridades y la figura de quienes no conocen a Dios. Incluso podemos vivir en nuestra familia, podemos educar a nuestros hijos según los principios del mundo y no según los principios de la Escritura. Podemos organizar nuestra vida según los principios de los demás en nuestro alrededor. Podemos actuar en nuestro trabajo como los demás actúan en nuestro trabajo. Estar dormido espiritualmente en el contexto bíblico significa vivir en un estado de pasividad, en lugar de estar activamente vigilante. El creyente dormido ignora su llamado como Israel, amar a su prójimo, no perdonar, guardar rencor y se deja llevar por las emociones y la ira. Es sorprendente porque lo veo a veces en mi propia vida. Es sorprendente, aunque tengo toda mi dependencia en Cristo, que yo puede pasar un día entero enfadado. Así que cuando un creyente es impaciente, no ama, no perdona, o se rinde a las pasiones pecaminosas que surgen dentro de nuestro corazón, está dormido espiritualmente. En Efesios 5, 1 al 15, no vamos a leer ese texto, pero en general lo que Pablo exhorta a creyentes, a la iglesia de Éfeso, es ser imitadores de Dios como hijos amados. Les exhorta a ser diligentes en andar en amor, bondad, justicia y verdad, evitando todo compartimiento en las tinieblas. Y termina esta sección de Efesios capítulo 5, 1 a 15, con esas palabras. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Levántate. Así como hemos sido resucitados con Cristo a una nueva vida, levántanos. Y seamos vigilantes y sobrios. Ser vigilante significa estar alerta. Ser paciente ante la ira. Y perdonar cuando se recibe una ofensa. Pablo utiliza la expectativa del día del Señor para brindar nuestra seguridad en Cristo.
versículos 8 a 10 de 1 de Tesalonicenses 5, dicen lo siguiente, y repito. Entonces se manifestará, Verona, en segunda, 11, 8 a 11. Pero nosotros, otro contrario, para nosotros, que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Cuando dice aquí habiéndose vestido, no es decir que, vale, entonces, pone esas cosas. No, está en el contexto de que ya hemos vestido en Cristo con la fe y el amor y la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, versículo 9, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que dormamos, vivamos juntamente con Él. ¡Qué esperanza! Aquí dormir, en este texto, en este versículo 10, ¿no? Cuando usa la palabra otra vez, esa palabra dormir, que está usándolo en este contexto, no se refiere en versículo 10 al descuidado espiritual, sino que es sinónimo en este caso de haber muerto. Entonces podemos decir que ya sé que vivamos o que moramos, vivimos juntamente con Él. Vivimos juntamente con Jesús. El sacrificio de Cristo hace posible que vigilemos sobriamente. El sacrificio de Cristo hace posible que tú y yo vigilemos sobriamente mientras que vivimos. Así que no velamos sobriamente para ser salvos, sino porque ya lo somos. Somos capacitados en Cristo a hacerlo. Y por si acaso alguno está esta mañana y no entiende qué quiere decir no velar para ser salvo, déjame aclararlo lo que significa, lo que quiere decir. El velar sobriamente no es un llamado a portarse mejor o diferente para ser salvo, sino una invitación al no creyente al arrepentimiento y fe en el único que puede salvarnos, la persona de Jesucristo, porque murió en nuestro lugar. La Biblia anuncia que para los de fe Jesús absorbió la ira de Dios y asegura una salvación futura. Romanos 5, 8, 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque en la cruz, Cristo absorbió la ira de Dios de nuestra parte, para que no tengamos sufrir y la expectativa del aire de Dios. Porque dice en nuestro texto, Dios nos hizo para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que dormamos, vivamos juntamente con Él. Hermanos, puesto que somos hijos de día, debemos permanecer
sobrios y alertos, ya que Jesús nos salvó de la ira venidera. Hemos sido salvados y llamados a velar, no a dormir, a velar. Pero somos llamados a hacerlo en comunidad, no aislados, sino en comunidad. Y por eso Pablo termina en el versículo 11 cuando dice, por lo cual, a la luz de esta realidad de lo que hizo Dios, lo que Dios nos pide, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Demos gracias a Dios por habernos despertado del sueño espiritual y habernos hecho hijos de luz. Gracias a Él. No a nada, no por una obra de justicia que hubiéramos hecho nosotros, pero gracias a Dios por lo que Él hizo. Es gracias a la obra de Cristo en la cruz que tenemos la capacidad de cumplir el llamado vivir como hijos de día y vivir como Dios nos demanda, ¿no? Dios no nos demanda vivir en nuestros esfuerzos o según nuestros propios méritos. Pero gracias de la obra de Cristo en la cruz que tenemos la capacidad de cumplir el llamado vivir como Dios nos demanda. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, vigilantes, sobrios, mientras esperamos su venida, porque es inevitable que esto venga. Que esto venga. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que el Señor bendiga su iglesia. Amén.